Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer daros la bienvenida a esta webinar sobre la Directiva Ómnibus Europea en sostenibilidad y sus implicaciones prácticas para la gestión en las empresas. En TUSUP Academy entendemos la formación como algo que va más allá de la mera transmisión de conocimiento. Nos gusta pensar que en un entorno normativo cada vez más complejo y cambiante, actuamos como un faro que ayuda a las organizaciones a orientarse y a entender dónde evolucionan las exigencias regulatorias y, sobre todo, a prepararse con rigor para aplicarlas correctamente en su realidad empresarial. Nuestro compromiso es ofrecer información clara, contrastada y aplicada. Y para ello damos voz a los profesionales que colaboran con nosotros en la impartición y tutorización de nuestros programas formativos. Expertos que trabajan día a día en el terreno y que aportan visión práctica, actualizada y estratégica. En este sentido, hoy tenemos el privilegio de contar con José María Fernández Alcalá, profesional de reconocido prestigio y un referente en el ámbito de la sostenibilidad y economía circular, actualmente vinculado a la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del País Vasco y actualmente tutor del experto en sostenibilidad ambiental y máster en sostenibilidad de TUSUP Academy. Sin más introducción, ya no me dilato más en el tiempo y quisiera pasar la palabra a José María Fernández. Muchas gracias, María Ángeles. Muy buenas tardes a todos. Es un placer compartir esta sesión, este webinar, en el que vamos a intentar desgranar cuáles han sido las conclusiones de este proceso que arrancó en febrero del año pasado, de proyecto de directiva Ómnibus, a través del cual se han sometido a revisión las diferentes directivas que están relacionadas con el reporte en materia de sostenibilidad y las acciones en materia de diligencia debida para las organizaciones. Antes de empezar, animar a todos los asistentes a que a través del botón de preguntas del público que tenéis en el menú lateral, tenéis la posibilidad de, en cualquier momento, lanzar preguntas a la ponencia que voy a realizar, y luego a la parte final de la sesión procederemos a darle respuestas a las mismas. Este es el contenido del webinar que quiero desarrollar. Para intentar entender cuál ha sido este proceso, voy a explicar en primer lugar brevemente cuáles serán las características principales de los textos originales de las dos directivas que se han visto inmersas en este proceso de simplificación, en este proceso de directiva Ómnibus. Y luego, finalmente, quiero también incidir en un nuevo instrumento que de forma indirecta forma parte de esta simplificación administrativa, que es el de las nuevas normas de información voluntaria en materia de sostenibilidad para pymes. Y quiero incidir en ellas porque, como vamos a ver, si algo ha quedado claro en este proceso Ómnibus, ha sido la eliminación o la reducción significativamente del alcance previsto y, por tanto, de las instalaciones industriales afectadas por estas dos directivas, y, por tanto, abre la puerta a que aquellas empresas que vean una oportunidad de seguir reportando su comportamiento en materia de sostenibilidad, la Comisión Europea ha puesto a su disposición este nuevo estándar que, como digo, su característica, y por eso empieza por la letra V, que es de voluntario. Es decir, son sistemas voluntarios, pero que sí que permiten publicar de una forma estructurada los compromisos en materia de sostenibilidad de las pymes. Por lo tanto, arranco con una breve descripción de cuáles sean las características de lo que fueron inicialmente estas dos directivas. Empiezo por la directiva CSRD, que es la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa. Se publicó en el año 2022 y venía a modificar, y en su día con intenciones de ampliar, lo que era la directiva anterior, que era la Directiva de Divulgación de Información No Financiera, que estaba vigente desde el año 2014.
Esta directiva europea fue incorporada a la legislación nacional a través de la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad. Y, como digo, la vocación de esta directiva CSRD, que se ha llegado a aplicar de una forma muy parcial, solamente a aquellas empresas que estaban dentro de la primera oleada, vamos a explicar un poco qué es esto de la primera oleada, es a los únicos que les ha llegado a aplicar hasta el día de hoy, porque veremos que las diferentes siguientes olas, que eran diferentes rangos de aplicación de empresas, se han venido retrasando y, por tanto, vamos a llegar ya al nuevo horizonte temporal que nos fija la modificación de esta directiva a través de ese paquete ómnibus. Esta directiva, en su vocación, lo que quería era obviamente reforzar la información en relación a los tres ejes de la ESG, de la ESG, los ámbitos ambientales, sociales y de gobernanza. Y, en primer lugar, incorporando mayor calidad en los diferentes reportes que las empresas tenían que hacer conforme a la misma. Para ello se apoyaba en la fijación de unas normas y estándares obligatorios para todas las empresas. Veremos que son las SRS o las NEIS, si hablamos en el acrónimo en castellano de lo que son estas normas, que ya adelanto que también han sido objeto de revisión. Todavía no tenemos la aprobación final, pero sí tenemos los borradores finales de cómo van a quedar estos estándares revisados. Y el objetivo de estos estándares, en el fondo, no era más que homogeneizar y equiparar la diferente información corporativa que las empresas estaban desarrollando. En el fondo, disponer de una información más clara, de mayor calidad, en base a unos mismos estándares, homogeneizada, con el objetivo último de facilitar el reconocimiento por parte del mercado de aquellas empresas que tenían un mejor comportamiento en materia de sostenibilidad y, de alguna forma, de alinear todo este trabajo con las normativas que ya existían a nivel internacional. EFRAG, que es el órgano de la Comisión Europea que se ha encargado del desarrollo de este trabajo, ha invertido muchos recursos precisamente con esta vocación de intentar integrar los estándares a nivel europeo con el marco que había a nivel global. Principales cambios que introducía esta directiva CSRD con relación a esa directiva anterior en NFRD. El concepto del nivel de verificación, veremos que ya en la propia transposición que se había hecho en España a través de esa ley 11/2018 ya se establecía un nivel de verificación, pero digamos que lo que hacía la CSRD era mantener también un nuevo nivel de verificación de la información. Establecía obligaciones más detalladas sobre el impacto de las empresas en todos los ámbitos de la S&G. Para eso utilizamos esos estándares que acabo de mencionar, y también permitía el acceso digital a la información en materia de sostenibilidad. Aquí he intentado recoger un poco lo que eran las características que establecía la directiva anterior, esa directiva que comentábamos que se publicó en el 2014, la NFRD, la Directiva de Información, de Divulgación de Información No Financiera, su transposición, que fue la Ley 11/2018, que, como vemos en algunos aspectos, como el nivel de verificación, iba más allá de lo que establecía la directiva, y en las características que fijaba la nueva directiva CSRD, que, como digo, luego veremos, y esto cómo ha quedado desde el punto de vista de las obligaciones. Bueno, desde el punto de vista del nivel de verificación, así como en el esquema anterior no eran obligatorios, en la transposición ya se establecía la necesidad de establecer un informe de verificación, y la CSRD abogaba por el aseguramiento limitado con una aspiración a un nivel razonable con el tiempo. Veremos que luego este concepto de verificación se va a quedar únicamente en el ámbito de ese aseguramiento limitado y ya no se va a evolucionar a un nivel razonable en un horizonte temporal. Desde el punto de vista de la información que se debe reportar, bueno, más o menos ha sido bastante estable. Hablamos siempre pues, de conceptos en la E, la S y la G. La CSRD veremos que incorpora una novedad, que era el concepto de la doble materialidad, de cómo se tenía que realizar un estudio de doble materialidad de impacto para poder establecer cuáles sean los ámbitos prioritarios de actuación de las empresas. Desde el punto de vista de los estándares, ya hemos comentado que en el esquema anterior había libertad para acogerse a cualquier marco de reporte de referencia. Lo mismo ocurría en su transposición, pero no así en la CSRD, que fijaba esos estándares, esas normas europeas de reportes en materia de sostenibilidad, las SRS. Desde el punto de vista del formato de publicación, había inicialmente flexibilidad. A nivel de la Ley 11 de 2018 ya se incorporaba
ese concepto de que debía estar disponible en formato online, y la CSRD también ya establecía que el informe de sostenibilidad era obligatorio en formato electrónico. Como he mencionado ya, a la hora de reportar datos nos tenemos que basar en estas ESRS, es decir, que son las normas europeas de información y sostenibilidad. Como digo, NEIS, si hablamos del acrónimo en castellano, ESRS si el acrónimo es en inglés. Bueno, era una colección de diferentes estándares clasificados en base a diferentes temáticas, tanto en la E, la S y la G, y luego teníamos una vocación de desarrollar otro tipo de estándares sectoriales que finalmente todavía no se han desarrollado, y veremos que también había la intención de desarrollar estándares específicos para pymes, y veremos que esto es lo que ha dado lugar a esos estándares voluntarios que se están desarrollando. Bueno, en su esquema inicial, el conjunto de todos estos estándares, que eran los que servían de referencia para las empresas afectadas por la CSRD, tenían aproximadamente, en números redondos, hablábamos de 1.100 datos que tenían que reportarse por parte de las empresas, de los cuales 800 aproximadamente eran valores obligatorios. Veremos luego que esto ha sido significativamente reducido en el ámbito, como digo, de este paquete Omnibus. Y si veíamos cuál era el concepto del alcance, como digo, veníamos de una directiva anterior que establecía un cálculo aproximado de 11.700 compañías cubiertas en el ámbito de Europa, y la CSRD tenía una aspiración de ampliar mucho esta cifra. Se hablaba de llegar hasta 50.000 empresas en toda la Unión Europea, en un proceso que, como comentaba, y aquí estaba un poco ese reflejo de lo que eran las diferentes olas. La primera ola afectaba a grandes empresas de interés público, empresas con más de 500 empleados, cotizadas, bancos o aseguradoras, que tenían que establecer su primer reporte, y que han tenido que establecer su primer reporte en el año 2025 en relación a datos de 2024. Y luego lo que teníamos eran diferentes oleadas. La segunda oleada era grandes empresas, tercera pymes y compañías de fuera de la Unión Europea. Lo que estaríamos viendo aquí era los años en los cuales se iban a tener que hacer sobre el año sobre el que tenían que hacer reporte, y el reporte se tenía que emitir el siguiente año. Bueno, de estas tres siguientes oleadas son las que quedaron paralizadas en febrero de 2025. O sea, la idea era que en el 26 había que reportar datos sobre el 25 para la segunda oleada, y esas ya quedaron en suspenso durante 2 años. Veremos luego que ha habido el stop the clock, que se llamó, que fue un texto legislativo que inmediatamente después de la presentación del proyecto Omnibus supuso la paralización del ámbito de aplicación. No así lo que fue la primera oleada, que veremos que luego que sí que hubo un mecanismo de quick fix, que lo que persiguió fue al menos reducir la carga administrativa para aquel ámbito de empresas que estaban en el ámbito de esta obligación. Pero bueno, esto era un poco la foto inicial. Veremos luego que esto ha cambiado significativamente. Ya adelanto que, aunque esta era la vocación inicial de esta directiva, después del paquete Omnibus nos vamos a encontrar con que el alcance final de esta directiva ya modificada va a estar incluso por debajo de lo que fue esa cifra de 11.700, que era el ámbito de aplicación de la directiva previa. Y, como digo, uno de los aspectos más interesantes que planteaba, o más novedosos, era el concepto de los estudios de doble materialidad, ¿no? Es decir, el concepto de la doble materialidad lo que nos permitía era determinar sobre qué información estaba obligado a reportar una empresa. Este análisis de doble materialidad tenía una doble dimensión: la materialidad en términos de impacto, que son la visión, por así decirlo, de dentro de la organización hacia afuera, qué acciones de una empresa que afectan al entorno, a los recursos naturales o a los recursos humanos, teniendo en cuenta lo que es desde la actividad de la compañía. Y por otro lado teníamos el concepto de la materialidad financiera, que sería un poco al revés, de afuera hacia adentro, ¿no? Cuáles son los riesgos y oportunidades vinculados a la sostenibilidad que pueden afectar al desempeño financiero de la empresa, en principio tanto de forma positiva o negativa, pero obviamente dando un poco más en el foco, obviamente, en esos riesgos que le puede suponer la sostenibilidad, la transición a nuevos vínculos vinculados a la sostenibilidad para el propio desempeño de la actividad. Por lo tanto, esa doble materialidad, dentro-fuera, fuera-dentro, era lo que había que desarrollar. Para eso se estableció una serie de pasos. Ha habido diferentes metodologías. El propio FRAG desarrolló un trabajo en el que explicaba cómo se tenía que desarrollar este concepto de doble materialidad a través de esa identificación de lo que se denomina los IROS, ¿no? Los impactos, riesgos y oportunidades reales y potenciales a los que se enfrenta una organización. Este concepto, vamos a ver que este concepto de doble materialidad se va a mantener en la revisión
que surge del proceso Omnibus. Y aquí mencionar un poco cuál era este concepto de la fiabilidad de la información. Ya adelantaba antes que la transposición de la anterior directiva de la NFRD al ordenamiento español a través de esa Ley 11/2018 ya establecía la obligación de emitir un informe de verificación por un auditor, y este era un elemento que se mantenía mediante un formato de aseguramiento limitado en la propuesta inicial de la CSRD, con una vocación de que este aseguramiento fuese evolucionando al menos hacia una verificación, aseguramiento razonable, y se fijaba la fecha de 2028. Ya adelanto que este elemento se va a eliminar también en la nueva directiva Omnibus, y nos vamos a quedar siempre ya con ese concepto de aseguramiento limitado. Estas son un poco las grandes características que tenía la directiva CSRD. Paso a continuación a mencionar la otra gran directiva, la directiva sobre diligencia debida para las empresas, la CS3D, como se suele denominar en función de su acrónimo en inglés. Es una directiva que se publica 2 años más tarde, se publica en el año 2024, en concreto el 13 de junio del año 2024, y que a su vez, como en el caso anterior, obviamente, pues venía a sustituir diferentes textos anteriores. El objetivo era cómo las organizaciones tenían que ir más allá de la mera identificación de lo que estaba ocurriendo y tenían que tomar las medidas oportunas para controlar que todos los agentes que intervenían a lo largo de la cadena de valor tenían unas pautas lo suficientemente robustas para evitar que se pudiesen generar efectos nocivos. Se basaba en principios como los de los principios rectores de Naciones Unidas, las directrices de la OCDE, las métricas en relación a conducta responsable por parte de las empresas y obviamente en relación a una unificación de conceptos desde el punto de vista del marco laboral y de derechos laborales reconocidos a nivel internacional. Esta directiva CS3D, en el fondo, por tanto, no hablaba únicamente de conceptos medioambientales, sino que también hablaba de conceptos de derechos humanos, ¿no? Es decir, todos los que pueden estar relacionados con esa parte de la S, pues hablaba también que tenía ese elemento ambiental y, en este caso, social. Desde el punto de vista del medio ambiente, pues obviamente se hablaba de múltiples categorías de impacto ambiental y se hablaba de las actividades no solamente las propias de las empresas, sino de las filiales y, sobre todo, en ese concepto de qué era lo que ocurría a lo largo de las cadenas de valor a nivel mundial. En el fondo, lo que perseguía era que las organizaciones que estaban en el alcance de las obligaciones de esta directiva identificasen y, en caso necesario, previniesen, pusiesen fin o mitigasen el impacto negativo de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente y, al mismo tiempo, supervisasen y evaluasen el impacto de todos los socios de la cadena de valor, incluidos no solamente los proveedores, estamos hablando de aguas arriba y aguas abajo, que es un poco de lo que sería un poco lo que son proveedores, es lo que tenemos aguas arriba, lo que llega hasta nuestras propias instalaciones, pero hablaba un concepto de responsabilidad ampliada, que al final también lo que ocurre aguas abajo en lo que podría ser ese concepto de ciclo de vida, que es el que está un poco representado en este gráfico y que nos tiene que mostrar cuál es realmente esa cadena de valor. En el ámbito de aplicación inicialmente previsto por esta directiva, se hablaba de empresas de gran tamaño, empresas que tuviesen más de 1.000 empleados y más de 450 millones de euros en facturación global. También se hablaba de que otras empresas que estuviesen fuera de la Unión Europea, pero que tuviesen una actividad, una facturación en la Unión Europea superior a 450 millones de euros, también estaban en el ámbito de esa obligación, y en este caso las empresas de terceros países pues tenían la obligación de designar un representante autorizado dentro de la Unión Europea a través del cual se controlaban el cumplimiento de las obligaciones fijadas en esta directiva. Como aspecto novedoso, mencionar que esta directiva también incorporaba la obligación de que esas grandes empresas adoptasen y pusiesen en práctica un plan de transición para la mitigación de cambio climático de acuerdo a los objetivos de neutralidad climática del Acuerdo de París y con los objetivos intermedios en virtud de la Ley Europea del Clima. Ya adelanto que esta obligación se va a eliminar y se ha eliminado ya en esta nueva propuesta directiva, pero digamos que, por lo tanto, era una de las cosas que sí que estaban ahí recogidas. Y si veíamos un poco cuál era el calendario, como hemos dicho, la directiva se aprobó en el año 2024 y lo que tenía era su entrada en vigor en el año 2027, en el cual afectaba primero a las empresas que estuviesen por encima de 5.000 empleados con un volumen
de facturación por encima de 1.500 millones de euros y luego se iba bajando. En 2028 ya era por encima de 3.000 y en el año 2029 era la fecha que inicialmente estaba prevista de lo que era el pleno aplicación de esta directiva. El hecho de que el calendario previsto no haya sido afectado por la presentación del paquete Omnibus es lo que no ha llevado a tener que suspender el grado de aplicación, porque toda la revisión empezó en el año 2025 y ahora, en comienzos de 2026, lo que tenemos ya es el nuevo planning de aplicación, pero que, como digo, en ningún caso ha llegado a afectar, como sí ocurrió en el caso de la CSRD, que tuvo su aplicación desde el punto de vista de la primera oleada de las empresas que ya entraron en su ámbito de cumplimiento obligatorio. Bueno, esto es un poco lo que teníamos como referencia hasta que en febrero del 2025 la Comisión Europea, fruto de un proceso de escucha y también de un proceso de cambio político a nivel del Parlamento Europeo, de las elecciones europeas que tuvieron lugar en el año 2024, de la nueva Cámara pues surgen voces en contra sobre el exceso de burocracia que estaba poniendo en riesgo la propia competitividad de las empresas. Esa queja surte efecto y la Comisión Europea, como digo, en febrero, el 26 de febrero del 25, propone los dos primeros paquetes Omnibus. Hay que hablar de que estamos hablando de Omnibus, es un instrumento legal, que lo que quiere decir es que a través de un texto legal se modifican diferentes textos legales previos, hemos tenido ese concepto jurídico, se aplica en diferentes elementos. Aquí estamos hablando del paquete Omnibus de simplificación, que dio lugar, o sea, que digamos que se presentó a través de esta propuesta de la Comisión 2025/81, que inició ese proceso cuyo objetivo, como ya he dicho, era simplificar el marco europeo en materia de sostenibilidad, intentando reducir cargas y ampliando el perímetro de aplicación, básicamente ampliando los umbrales, es decir, para que realmente la aplicación real, el número de empresas que estuviesen afectadas, fuese también menor. Como digo, mencionar que cuando hablamos del paquete Omnibus es un proceso más amplio, es decir, aquí simplemente comentar que a lo largo de este pasado 2025 la Comisión Europea ha lanzado hasta 6 diferentes paquetes de simplificación, todos ellos Omnibus y se suelen denominar pues, el paquete 1, el 2, el 3. Entonces estamos hablando específicamente del paquete 1, en que esto hace referencia a la revisión de las dos directivas, que también va a afectar a la taxonomía y al propio CBAM, al mecanismo de ajuste de carbono en fronteras, y que este es un proceso que se va a seguir desarrollando. Digamos que la Comisión tiene previsto desarrollar más paquetes ómnibus de simplificación administrativa y aquí, bueno, pues en función de los sectores de actividad de las empresas que estén presentes en esta sesión, pues probablemente podrán ver algunos de ellos que tienen de aplicación directa, mencionar expresamente el paquete previsto ómnibus de simplificación medioambiental, en los que también se va a hacer una revisión de los reglamentos ambientales para reducir las cargas de información y de notificación en relación a las consideraciones en materia medioambiental. De esa presentación, que como digo, la Comisión realiza el 25 de febrero del pasado año, surge un plan de trabajo que lo que nos fija son diferentes elementos. Voy a ir desglosando. Este es lo que fue el paquete de trabajo que se presentó en mayo a través de las diferentes instrumentos legales que se iban a revisar. Me voy a centrar en el primero de los bloques, que es en el que estamos circunscribiendo este webinar, que es en relación a los sistemas de reporte en materia de sostenibilidad a nivel corporativo. El primero de ellos, como ya he mencionado antes, fue la propuesta urgente de la directiva, que es el número Stop the Clock. Tiene este nombre porque lo que perseguía precisamente era cómo aquellas empresas que todavía no se habían entrado en el ámbito de obligación y que iban a entrar en vigor, que eran los de la segunda oleada, porque como he dicho, a los de la primera realmente sí les ha llegado a aplicar las obligaciones de esta directiva, pero las que estaban en esa segunda oleada, la parte de grandes compañías y luego el resto que había presentados inicialmente, a través de esta directiva presentada, como digo, el 17 de abril, la directiva 2025/794, lo que se hace es retrasar 2 años esas obligaciones. Y, por tanto, la idea es que las obligaciones que tenían de reporte en materia para 2026 con respecto a los datos de ejercicio de 2025 se trasladaban a 2028 con respecto a datos de 2027. Veremos que esto luego lo que va a ocurrir es que, porque esto fue un concepto de
vamos a paralizar los plazos hasta que tomemos una decisión. Veremos, como digo, que en la directiva que finalmente se ha aprobado este pasado mes de febrero y que ya clarifica cuál es el nuevo marco de juego, algunas de estas empresas ya se van a quedar sin ninguna obligación en el tiempo porque quedan fuera de lo que es el alcance de la directiva. Como digo, esto afectaba a los que eran de la segunda ola en adelante y teníamos lo que teníamos en la primera ola. A las empresas de la primera ola se publicó el acto en junio del 2025, lo que se denominó el acto delegado Quick Fix, que hace referencia a esas normas SRS que también estaban previstas su simplificación, pero que, como digo, ya había un paquete de empresas que tenían que reportar, que eran estas de la primera ola. Entonces, lo que se intentó con este Quick Fix, con este reglamento delegado, fue reducir y facilitar el grado de cumplimiento por parte de las empresas que estaban ya afectadas en este primer año de aplicación. Para ello lo que se hacía era reducir la complejidad y eliminando los requisitos de información voluntaria. Veremos posteriormente que en el ámbito de las SRS, al menos en la propuesta finalmente presentada por EFRAG, todavía no aprobada, pero que es la que se ha presentado finalmente, se elimina todos los data points de información voluntaria y se ajustaban los ejercicios obligatorios. En el fondo era evitar cargas excesivas en esta primera fase de implementación de la directiva. Todo esto llevó a que al menos se arreglaba temporalmente cuáles sean las reglas del juego durante este primer año y, por tanto, lo que se hacía era dar tiempo a la negociación política. El proceso de negociación política ha sido bastante convulso a lo largo de todo el pasado 2025. Como digo, desde lo que han sido los diferentes textos que han ido al Parlamento, la postura del Parlamento en relación a las propuestas de la Comisión. Bueno, al final, como digo, a finales de diciembre del 25 ya se alcanza un acuerdo político que ha sido publicado el 24 de febrero de este 2026, hace menos de 3 semanas, a través de esta directiva 2026-470, que es la que ya materializa lo que ha sido este concepto de primer paquete de los procesos ómnibus y, en este caso, lo que respecta a los requisitos de presentación de información de las empresas en materia de sostenibilidad y de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Como digo, es un poco el texto legal que lo que hace es ya hacer las dos modificaciones. Por lo tanto, a continuación, lo que voy a explicar ya, aunque ya he ido adelantando algunas cuestiones, sería de lo que había en los textos originales, cómo queda finalmente a través del texto publicado en esta directiva. Empiezo, por tanto, en primer lugar, con esa directiva corporativa en materia de reporte en materia de sostenibilidad. Y lo que vamos a ver aquí es, incorporado siempre en los aspectos más relevantes lo que era la propuesta del texto inicial de su directiva origen en el año 2022 y lo que es el texto final de esta directiva ómnibus que, como digo, se acaba de publicar hace apenas unas semanas. En primer lugar, el alcance. Veíamos cómo en el texto inicial de la CSRD se hablaba de 4 oleadas, de cómo se iba empezando por grandes empresas de interés público y se llegaba hasta el concepto de las pymes, y en el escalón más bajo se llegaba hasta empresas por encima de 250 empleados y 25 millones de facturación. Lo que vamos a ver es que en el texto final de la directiva Omnibus su aplicación está a empresas por encima de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación. Por debajo de estas cifras no tendríamos, por tanto, ninguna obligación legal. Y es un poco por lo que comentaba que es en ese ámbito en el que se han desarrollado el primer estándar en materia de información voluntaria, aunque luego tendré que indicar un poco la diferenciación y los límites de aplicación. Desde el punto de vista de grandes empresas, pues estaban obviamente todas incluidas. Ahora en el mismo texto, pues al final vamos a ver que muchas empresas, aunque entran dentro de la definición de grandes empresas a los efectos de la directiva que las regulaba, ahora van a quedar excluidas porque estos dos umbrales de 1.000 empleados y 400 millones de facturación se tienen que cumplir simultáneamente los dos. O sea, una empresa que tenga por encima de 1.000 empleados, pero una facturación por debajo de 450 también estaría excluida. Y de la misma forma, obviamente, pues aquellas empresas con una facturación por encima, pero con menos de 1.000 empleados, también quedarían excluidas. Las pymes cotizadas cuya inclusión estaba prevista en el ámbito de la CSRD original a partir de enero del 28 quedan excluidas y, como decía, todo esto lleva a que, si bien era cierto que la CSRD tenía como vocación
ampliar significativamente el ámbito de aplicación de la directiva previa, de la NFRD. En el fondo, lo que ha ocurrido con el texto Omnibus es que elimina más del 80%, se habla de hasta el 92% de las empresas inicialmente previstas en el alcance de la CSRD, con lo que en el fondo el alcance final a nivel europeo se estima que va a quedar por debajo de esas 11.700 instalaciones inicialmente afectadas por la CSRD. Desde el punto de vista de lo que son el concepto de los estándares, se mantiene de forma obligatoria el uso de las SRS o las NEIS. La cuestión es que estas también se van a simplificar y luego voy a hacer una mención específica a los mismos y a cuál es un poco esa estimación de cómo están quedando. A su vez, los estándares sectoriales ya no serán un marco de referencia obligatorio, sino serán voluntarios y, como digo, y a su vez se desarrollarán estándares voluntarios, en este caso para las empresas que queden fuera de este alcance. Un elemento importante, afección a las pymes en la cadena de valor. Una de las cosas que se detectó por parte de la Comisión es que, si bien es cierto que las pymes, aquellas empresas por debajo de 250 trabajadores, estaban fuera del ámbito de la aplicación de la CSRD, lo que estaba pasando en realidad es que muchas grandes empresas, para poder incorporar información relativa a toda su cadena de valor, estaban lanzando múltiples peticiones de información, no por una exigencia legal obligatoria para las pymes, sino sí por una necesidad de que fuesen estas grandes empresas, de las que las pymes formaban parte de su cadena de suministro, información en relación al concepto de sostenibilidad. Esto también ha llevado a una preocupación, porque a la naturaleza de una pyme le estaban llegando múltiples solicitudes de información no estructuradas, y un elemento importante que recoge este nuevo texto Omnibus es que no se va a poder solicitar a empresas de menos de 1.000 empleados, es decir, aquellas que en principio estarían fuera del ámbito de las obligaciones de esta directiva, pero que si forman parte de la cadena de suministro de grandes empresas, no se les va a poder solicitar información más allá de los estándares simplificados y voluntarios que ha desarrollado la propia Comisión Europea y que explicaré en el capítulo 4 de la presentación de este webinar, que es ese estándar VSME de información voluntaria en materia de sostenibilidad para pymes. El concepto de verificación de la información también lo he adelantado anteriormente. Inicialmente en el ámbito de la CSRD se hablaba de una verificación limitada que evolucionaría a un aseguramiento razonable a partir del año 2028. Se abandona este concepto y digamos que se queda únicamente esa verificación limitada. Y por último, desde el punto de vista de lo que es la entrada en vigor, como hemos comentado, es decir, había algunas empresas que ya han estado en ese ámbito de obligación, aunque había un escalado desde el punto de vista de las diferentes olas. Bueno, el nuevo calendario de aplicación hace que entrarán en vigor las obligaciones de esta directiva revisada en el ejercicio 2028 con respecto a la información del ejercicio 2027. Esto tiene una salvedad, porque como vamos a ver más adelante, esto está usando de una directiva. Las directivas tienen que ser traspuestas y en el caso concreto de España seguimos teniendo una ley que es obligatoria, que es la Ley 11/2018, que establece una serie de obligaciones. Entonces, por lo tanto, aunque la aplicación o la entrada en vigor de las obligaciones de este paquete ómnibus en el formato de esta directiva sobre esas directivas previas no entre en vigor hasta el año 2028, esto va a estar conviviendo con las obligaciones que se siguen manteniendo en vigor derivadas de esta Ley 11/2018 que ya venía existiendo anteriormente. Por lo tanto, eso no quiere decir que a día de hoy obviamente salgan fuera del ámbito de aplicación hasta que no tengamos una legislación traspuesta y, en el mejor de los casos, hasta que no entre en vigor el nuevo calendario legislativo. Como comentaba, mencionar también que dentro de este proceso de simplificación se incorporaba la reducción de esos data points en el ámbito de las SRS que hemos mencionado anteriormente, de las NEIS, de las Normas Europeas de Información y Sostenibilidad. Y aquí simplemente mencionar que en el ámbito de esa propuesta ómnibus de la Comisión se hizo un mandato de FRAG, que es el organismo que se encargó de su desarrollo, para que a lo largo de todo el 2025 se desarrollasen versiones simplificadas. Aquí recojo a grandes cifras cuáles han sido las reducciones desde el punto de vista de los data points que están en el borrador final que se ha presentado a finales de este 2025. Como podemos ver, se eliminan todos los data points de carácter voluntario, hay una reducción del 100%. Desde el punto de vista de lo que son los data points obligatorios, estos figuran como el SHAL,
pues se reduce en aproximadamente un 57%, se pasa de una cifra de 803, que es un poco lo que comentaba anteriormente, a una cifra final de aproximadamente 347, y luego eso lleva pues a esa reducción global de aproximadamente el 68%. Independientemente de esta reducción, las categorías en las cuales se clasifican los SRS se mantienen, siguen siendo los mismos capítulos, las mismas normas. Veremos que esta clasificación va a ser estable también desde el punto de vista de cómo se reportan desde el siguiente estándar que vamos a ver, que es esa norma voluntaria en materia de sostenibilidad. Y por último, pues mencionar ese concepto de transposición. Ya lo adelantaba, es decir, el proyecto, es decir, cuando se desarrolló inicialmente las dos directivas, CSRD y CS3D, a nivel de España se empezó a desarrollar este proyecto de ley de información empresarial sobre sostenibilidad, que como proyecto de ley fue aprobado en octubre de 2024, pero desde entonces se encuentra en tramitación parlamentaria. En el fondo ha estado prácticamente en suspenso, precisamente a la espera de saber qué era lo que pasaba con este proceso ómnibus. Es previsible que ahora se tenga que retomar, en el fondo se tenga que modificar este proyecto de ley para adaptarlo a las exigencias de esta directiva ómnibus publicada en febrero del 2026, pero eso no implica que, mientras tanto, tenemos que ser conscientes de que sigue resultando de aplicación el régimen previo al existente, el que introdujo la Ley 11/2018 del 28 de diciembre. Y, por lo tanto, pues eso no va a cambiar, como digo, hasta que tengamos más claridad sobre cómo se va a hacer este ejercicio de transposición de esta presente directiva. Desde el punto de vista de cuáles son las obligaciones que se incorporan en el ámbito de la CS3D derivadas de este paquete ómnibus, pues bueno, mencionar que, al igual que hemos visto con la CSRD, lo primero que ocurre es que se amplía significativamente los umbrales para reducir el alcance. Si en el texto original hablábamos de empresas por encima de 1.000 empleados o 450 millones de facturación, ahora de lo que estamos hablando es por encima de 5.000 empleados y por encima de 1.500 millones de euros de facturación. Empresas fuera de la Unión Europea se siguen manteniendo en el alcance, pero con este umbral de facturación, el de 1.500 millones de euros de facturación en la Unión Europea. En relación a las actividades a lo largo de la cadena de suministro, inicialmente se hablaba de que se debía establecer a todas las operaciones de las cadenas de actividades de las empresas. En estos momentos, ahora mismo, se limita la información a solicitar cuando se trata de socios comerciales con menos de 5.000 empleados. Desde el punto de vista de lo que era la frecuencia de evaluación y supervisión, el texto inicial nos hablaba de una frecuencia anual y un proceso continuo, y ahora pasa a ser una frecuencia cada 5 años y una evaluación adelantada únicamente cuando existan motivos fundados de que se está produciendo algún problema en relación a la gestión de este principio de la debida diligencia. Y desde el punto de vista de lo que es el alcance, inicialmente se hablaba de una obligación de inventariar y evaluar en profundidad las áreas con mayor riesgo, y ahora se habla únicamente de un ejercicio exploratorio basado en el estudio de información razonablemente disponible. Digamos que se siguen, como vemos, reduciendo esas cargas administrativas. Desde el punto de vista de la prevención de efectos adversos, el anterior texto establecía la obligación de romper relaciones comerciales con socios en determinadas circunstancias en que se pudiesen detectar incumplimientos en relación a las pautas en materia social o ambiental. Y ahora lo que se habla es que se ha reestructurado de forma significativa estas medidas de último recurso. Solo se deberá abstenerse de nuevas relaciones o de ampliar las existentes si el derecho lo permite y hay un plan preventivo mejorado. O sea, la idea es que nos permite que, incluso ante esas circunstancias que antes nos obligaban a romper relaciones, ahora mismo se pueden establecer mecanismos de no hacer nuevas relaciones, pero sí poder mantener las existentes. Desde el punto de vista de las sanciones también bajan, desde el 5% que establecía el texto inicial a un 3%. En conceptos de responsabilidad civil, se hablaba inicialmente de una responsabilidad civil a nivel europeo, y ahora lo que se habla es de el derecho nacional, si se vuelve a establecer los mecanismos de responsabilidad civil de los diferentes Estados miembros. Lo comentaba también anteriormente, los planes de transición climática antes eran obligatorios y se elimina esta obligación. Y concepto de entrada en vigor, veíamos cómo el texto anterior tenía una fecha de transposición máxima
fijada en el año 2026, con un objetivo de aplicación que nos llevaba, lo veíamos antes, que tenía un calendario también que iba en diferentes elementos entre el 27 y el 29. Es decir, el 27 eran las primeras, donde estaban las primeras empresas que tenían que empezar a reportar en función a esta directiva. Lo que establece el nuevo texto es que la transposición límite, la fecha límite de transposición se fija en el 26 de julio del año 2028 y un año más tarde, en julio del año 29, sería cuando entrase en vigor. Como aquí no tenemos ya límites, entraría en vigor en principio a todas las empresas al mismo tiempo. Y por último, desde el punto de vista, es decir, es un poco los tiempos en los cuales tenemos las modificaciones, y como ya comentaba anteriormente, ya he mencionado que las transposiciones de estas dos directivas siguen pendientes en España, donde hasta entonces va a seguir siendo de aplicación a efectos de reporting la normativa anterior, y mencionar cómo adicionalmente existen otras normas que nos van a establecer otra serie de obligaciones, directa o indirectamente, sobre aspectos relacionados con conceptos de sostenibilidad. Ahí podemos tener desde elementos como el CBAM, el reglamento de deforestación, el reglamento de ecodiseño de productos sostenibles o el reglamento de baterías. Y, por supuesto, eso van a ser lo que es el ámbito obligatorio al que vamos a tener que seguir trabajando con las exigencias de clientes inversores, que no son una obligación legal, pero que sí que son, en muchos casos, un requisito de acceso o de prestación de servicios, como puede ser en este caso los servicios financieros. Esto sería desde el punto de vista de otras obligaciones que están en el ámbito europeo, y quizás merece la pena también mencionar cómo, en el caso concreto de España, adicionalmente, en 2025 se aprobó el Real Decreto 2014 de registro de huella de carbono, que afecta a empresas con más de 250 trabajadores que cumplan con los criterios de grandes empresas, es decir, que están por encima de 20 millones de euros en activos o 40 millones de euros en cifra de negocio, y así como entidades de interés público de gran tamaño, que lo que tienen que hacer es la obligación del cálculo y el reporte en materia de huella de carbono, con alcance 1 y 2, obligando a incluir el alcance 3 a partir del año 2018, y que, bueno, está haciendo una serie de medidas desde el punto de vista de lo que es ese registro, esa publicación. También se empiezan a establecer obligaciones a administraciones públicas y también a la propia organización de eventos, con un cronograma que las obligaciones de cálculo han arrancado en el ejercicio 2025, que se tienen que reportar a lo largo de este 2026. En el fondo, que se suavizan mucho las exigencias, pero hay otro tipo de elementos que siguen estando vigentes. Y como digo, esto podría llevarnos a que muchas empresas que ya habían ido adelantándose a la previsión de cumplimiento de las obligaciones de estos textos legales se pueden encontrar en la situación de que ya están fuera de ninguna obligación. Y desde ese punto de vista, lo que ha hecho la Comisión en paralelo, y que formaba parte de ese plan de trabajo que he mencionado anteriormente, era el desarrollo de un sistema de información voluntario para pymes. Estaba dentro, como digo, dentro de ese plan de trabajo, y eso es el que ha dado lugar al nuevo estándar VSME. En el fondo, ya he mencionado un poquito cuál es el marco que persigue este nuevo estándar voluntario. La idea era que, aunque en los textos iniciales nunca se bajaba en su ámbito de aplicación por debajo de los 250 trabajadores, que es el umbral que establece la definición de pyme, pero lo que sí que veíamos es que tanto en la CSRD como en la CS3D, aquellas empresas que sí estaban dentro de las obligaciones que fijaban esos textos legales, en muchos casos trasladaban peticiones de información a su cadena de suministro, en este caso a las pymes que formaban parte de su cadena de suministro. Esto con respecto a lo que puede ser elementos de tracción en cadena de suministro, pero a esto tendríamos que añadir las propias solicitudes por parte del sistema financiero, por parte de entidades bancarias, que están sujetas a otro, en este caso, reglamento, el reglamento SFDR, es decir, el reglamento de información en materia de sostenibilidad de los servicios financieros, que lo que establecen son una serie de obligaciones que se les fija al sector financiero, a través del cual estaba ocurriendo un poco lo mismo, ¿no? Y es que las entidades bancarias estaban pidiendo información a sus clientes para poder identificar operativamente sus riesgos en materia de sostenibilidad, pero también desde el punto de vista de conocer cuál es la cartera de activos vinculados a sostenibilidad. Por lo tanto, en el fondo, lo que nos está ocurriendo es que de estos 4 grandes textos,
que en el fondo aplicaban a grandes empresas, estaban llegando peticiones a pymes. El objetivo de la comisión es que esto también está suponiendo un problema de pérdida de competitividad, en este caso a las pequeñas y medianas empresas, y lo que están haciendo es cómo se puede unificar todas estas peticiones. Ese formato de unificación de información es el nuevo estándar VSME que se ha diseñado con la posibilidad o con la capacidad de que sea útil para dar respuesta con un único reporte, siempre voluntario, a cualquier petición que le pueda llegar de estas empresas que sí que tengan esas obligaciones. De hecho, ya he mencionado cómo en el ámbito de la CSRD ya se establece una matización, y es que dice que cualquier petición de información que se haga a empresas de la cadena de suministro, cuando sean empresas por debajo de 1.000 trabajadores, deberán limitarse al alcance de lo recogido en este estándar voluntario. Ese es un poco el objetivo de este estándar. Por lo tanto, lo que podemos ver es que tenemos, por así decirlo, a la hora de hablar de instrumentos vinculados al reporte en materia de sostenibilidad, un sistema obligatorio para grandes empresas y un sistema voluntario para pymes. En los dos casos, los dos estándares, o al menos las normas que están por debajo, han sido desarrolladas por el mismo organismo, que en este caso es EFRAG. La diferencia, obviamente, es que el nivel de complejidad de la información es muy diferente. Vamos a ver ahora mismo pues cuáles son las características que tiene este estándar voluntario, y veremos que si hablamos de data points, antes estábamos hablando de una cifra de 800, cada una cifra de 400, en este caso estamos hablando como máximo de 100 data points necesarios en materia de información. Bueno, esto se materializa en la publicación de este nuevo estándar. Se publica finalmente en diciembre del 24 por parte de FRAG, y lo que vamos a ver es que luego, a lo largo del 2025, en paralelo a este proceso Omnibus, la Comisión Europea ya ha publicado una recomendación precisamente orientada al uso de este nuevo estándar, y a su vez se está trabajando en el futuro desarrollo de un acto delegado que regule su uso. Por eso lo mencionaré un poquito más adelante. Características que tiene en principio este estándar, bueno, pues ya lo hemos comentado, adopción voluntaria. Y esto no es un elemento obligatorio, es un elemento que queda a disposición de las empresas, pero que en el fondo lo que persigue es un elemento de simplificación también administrativa de todas esas peticiones, y como un instrumento que sea capaz de refrendar el compromiso en materia de sostenibilidad por parte de las empresas. Se habla de un enfoque proporcional, porque vamos a ver que tiene dos niveles, un nivel básico y un nivel completo, que se denominan. La idea es que sea mucho más sencillo, se establecen la misma modularidad que vamos a ver que tienen las SRS, en los mismos capítulos. La idea es que sea válido a nivel europeo, y que en el fondo tenga una integración a nivel de gobierno corporativo y que esté orientado a la gestión interna por parte de las pymes que así lo apliquen. Como digo, se divide en dos módulos, lo que se denomina el módulo básico y el módulo completo. La idea es que no se puede aplicar o uno u otro, es un módulo básico que está principalmente pensado para micropymes, o el módulo básico más el completo. Digamos que el módulo completo lo que hace es ampliar ese módulo básico. Entonces, por lo tanto, una empresa va a poder optar o solo por el módulo básico o por los dos. Esa es un poco la filosofía. Lo vamos a ver un poco más sencillo cuando se ven un poco las categorías. Vamos a ver cómo vemos que los elementos, los ítems de información son coincidentes con los que teníamos en el ámbito de las SRS, que es una de las cosas que se ha buscado, y además a la hora de que haya sido desarrollado por la misma entidad. Tiene dos módulos en relación a información general, de lo que es cuáles las características del reporte y cuáles son las prácticas, es decir, más de literatura. Y luego lo que tenemos son ya la parte más de data points relacionados con la parte ambiental, social y de gobernanza. Vamos a ver, por ejemplo, que en la parte ambiental las emisiones de gases de efecto invernadero en el módulo B3 se limitan al alcance 1 y 2, y veremos cómo en el módulo completo es donde se incorpora una modificación de este B3 para incorporar el alcance 3. También luego se establece una serie de indicadores en relación a la contaminación, biodiversidad, gestión del agua y uso de recursos y economía circular. Vemos también cómo en la parte social pues también se incorporan características vinculadas a políticas generales en relación a la gestión de personas en las organizaciones, aspectos de salud y seguridad, y aspectos vinculados a la remuneración, la negociación colectiva y aspectos de formación. Podríamos ver cómo a nivel módulo completo, como digo, lo que hace es ampliar este módulo básico con aquellos elementos que sean adicionales. Ya vemos cómo hay una modificación del B3 hacia las emisiones de alcance 3, y vemos cómo también se establece objetivos de reducción de GEIS y transición climática
y una evaluación de riesgos climáticos como elementos necesarios de este módulo completo. En la parte social vemos cómo se van a seguir ampliando pues, consideraciones adicionales en relación a la gestión de personal en las plantillas o en los órganos directivos y su vinculación, en este caso, con las políticas en materia de derechos humanos. Este es el marco que nos establece esta norma VSME y, como digo, el 30 de julio del pasado año, el 30 de julio del 25, lo que hace la Comisión Europea es publicar una recomendación para su uso. En esta recomendación se establecen 3 ámbitos de aplicación. En primer lugar, a los propios Estados miembros, que se les exhorta a que se empiecen a desarrollar sistemas en los diferentes Estados miembros que faciliten que las pymes hagan este ejercicio y que este ejercicio, a su vez, obviamente, les tenga que servir para dar respuesta a todas las peticiones. Ahora también un poco del desarrollo de sistemas de digitalización automática para la presentación de información por parte de las pymes. El segundo elemento de la recomendación están lo que son quienes pueden pedir de forma comercial a sus clientes este tipo de información. Digo, no sería de forma legal, porque como digo, no es un elemento voluntario, pero sí que la idea es que todos aquellos que pidan información, y se habla de entidades financieras y grandes empresas, que están en el ámbito de obligaciones legales a través de las cuales pueden tener que pedir información en sostenibilidad para las pymes, lo que se dice básicamente es que limiten el alcance de estas solicitudes de información a lo recogido en este estándar y, por último, obviamente, a los propios interesados, que sean las propias pymes. La idea es que todas aquellas pymes que deseen de forma voluntaria solicitar información en este ámbito, pues que lo hagan en el ámbito de este estándar. Y aquí un elemento interesante, antes ya de dar por ir acabando ya la sesión. Este estándar, en su desarrollo inicial, está pensado para empresas por debajo de 250 trabajadores. Por eso hablamos siempre del concepto de pymes. Y ya hemos visto que en el ámbito de la CSRD van a quedar fuera aquellas empresas por debajo de 1.000 trabajadores o con esa facturación neta por debajo de los 450 millones de euros. Lo que se ha generado ahora aquí es que hay un gap entre lo que sean 250 y 1.000 trabajadores, ¿no? O sea, la idea sería, EFRAG ya ha dicho en diferentes posicionamientos públicos que este estándar no está pensado para empresas que están entre 250 y 1.000, digamos que se les quedaría demasiado escaso, y es previsible, al menos así lo está trasladando la Comisión, que una vez que ha terminado ese proceso ómnibus se haga una especie de VSME Plus para aquellas empresas que quedan en ese rango, es decir, empresas que ya no estaban inicialmente, porque la idea inicial de este estándar era cubrir lo que estaba fuera de la CSRD, que eran por debajo de 250. Como la CSRD, su umbral ha subido hasta 1.000, pues la idea es obviamente cómo se cubren esos dos. Por eso aquí siempre estamos hablando del concepto de pymes. Lo que se está estableciendo ahora mismo es que inicialmente se trabaje con este estándar, aunque es previsible que a lo largo de este 2026 tengamos alguna modificación con la publicación de un acto delegado que regule cómo sería ese estándar de información para las empresas que están entre esos 250 y 1.000. Es una cosa que vamos a tener que seguir observando cuál es su desarrollo. En el mientras tanto, lo que sí que se han empezado a desarrollar ya en España son diferentes iniciativas orientadas a la aplicación de este estándar. Mencionar simplemente que el Consejo de Finanzas Sostenibles de España acaba de presentar hace escasas semanas, el pasado mes de febrero, lo que se denomina EcoTrack, que es una herramienta digital española diseñada para que las pymes ya puedan reportar su información de sostenibilidad de acuerdo a este estándar VSME. El objetivo es que empiece a ser un elemento que empiece a ser utilizado por las diferentes entidades bancarias para el acceso a la financiación, para tener un estándar de información. Y al mismo tiempo, también mencionar, y en este caso pues casi lo cuento a motu propio, porque desde IOBE, desde el Gobierno vasco, acabamos de lanzar precisamente también una iniciativa orientada precisamente a implementar este estándar VSME, en el cual ya estamos trabajando con entidades que ya, de grandes empresas, como digo, afectadas por esos marcos obligatorios, que asumen como propio que toda la información de su cadena de suministro se va a limitar a este alcance, y entre todas las entidades, tanto públicas como privadas, estamos ya montando pues, un sistema que nos permita unificar y facilitar a las pymes lo que es el acceso a esta información. Y hasta aquí era lo que quería comentar, o cuáles son esas claves de esa nueva directiva. Como vemos, tenemos ya bastantes más certezas de las que podíamos tener a lo largo de 2025. Todavía nos quedan algunas dudas que tendremos que ir cerrando en función de los próximos pasos que se van desarrollando, especialmente en lo que es el proceso de transposición a la legislación española, y también aclarar cuál es un poco el marco de esa información voluntaria para aquellas empresas que quedan entre esos dos umbrales, entre el de 250 trabajadores y el de 1.000.
Por lo tanto, yo aquí acabo mi presentación y nada, creo que es el Bueno, momento de poder ese turno de preguntas por parte del público y resolver a cualquier duda que espero que sea capaz por mi parte. Muchísimas gracias. sí. Gracias a todos. Gracias, José María. Bueno, vemos que por el chat no hay preguntas. Entiendo que tu presentación ha sido muy buena, muy estructurada y todo se ha podido entender. No obstante, te voy a hacer una pregunta que creo que puede ser de interés general para todo el público. ¿Cómo consideras, José María, que cambia la gestión de riesgos en la gestión de suministro con estos cambios normativos? Yo creo que tanto desde el punto de vista de lo que es la gestión de riesgos como desde el punto de vista de los elementos vinculados al reporte de sostenibilidad, la vocación última de la Comisión es que eliminar obligatoriedad sin perder utilidad, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se tienen que integrar estas herramientas desde el punto de vista de lo que es la gestión empresarial. Y eso nos va a afectar, como digo, tanto desde el punto de vista de la gestión de riesgos. Por lo tanto, yo creo que el consejo último es, una cosa es lo que van a acabar en reportes públicos obligatorios y otra cosa es cómo integramos para que realmente sigamos haciendo una gestión responsable de los riesgos a nivel organizacional como desde el punto de vista de las políticas y prácticas en materia de sostenibilidad a nivel corporativo. Mi consejo, desde luego, es que esto no debería interpretarse como ya no es necesario que haga nada, aunque desde el punto de vista legal así es, sino desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer es analizar realmente, preocuparnos menos de esas obligaciones de reporte e integrarlo como un elemento de oportunidad y de valor agregado, en este caso, a la gestión de las organizaciones. Tenemos una pregunta de Guillén, pero a Guillén le vamos a contestar en la siguiente slide, ¿vale? Y vamos a pasar a la pregunta de Ruth, que Ruth pregunta, ¿y para la CSDD hasta 5.000 empleados? No sé exactamente, no sé si tú, José María, entiendes la pregunta, lo que quiere preguntar. Sí. En el fondo lo que cuando hablábamos de la CS3D, es decir, de la Directiva de Diligencia de Vida, claro, lo que nos ocurre es que sí que es cierto que nos pasa lo mismo. Es decir, teníamos una obligación inicial que bajaba hasta 1.000 empleados y ahora se ha ampliado hasta 5.000. Pues, por lo tanto, sí es cierto que en estos momentos yo al menos desconozco que se esté planteando ninguna alternativa en relación a un esquema voluntario, como sí que se está planteando en el ámbito de la CSRD. Pues, por lo tanto, a día de hoy, aquellas empresas no tienen en estos momentos ninguna obligación, ni tampoco tienen ningún mecanismo voluntario de gestión de la información. Hay que ser conscientes de que entre CSRD y CS3D había 2 años de diferencia. La CSRD llegó a estar aplicándose en esa primera oleada y, en el cambio, la CS3D no se llegó a aplicar por el calendario que hemos visto, que no llegó a entrar en vigor, con lo cual estamos hablando más de procesos en los cuales su entrada en vigor hemos visto que será a partir de 2029, es decir, que tenemos tiempo todavía para que vayamos viendo cómo evolucionan, si es que existe la posibilidad de poder establecer protocolos o ámbitos de gestión voluntarios, en este caso en relación a la diligencia de vida. Vale. Finalmente, Óscar nos pregunta que, como PYME, ¿cómo afectará la nueva directiva a nuestros costes de cumplimiento, a las cargas administrativas y a las oportunidades de financiación en los próximos 2-3 años? ¿Y qué decisiones deberíamos priorizar hoy para mitigar riesgos y aprovechar incentivos? Una pregunta larga y compleja, entiendo. Una pregunta larga y compleja, Larga. pero muy oportuna. Yo creo que, a ver, ya ahora voy a hablar casi desde mi otro ámbito profesional, ¿no? Es decir, el ámbito de director de economía circular en una entidad como Ihobe, que nos dedicamos precisamente a intentar incorporar la sostenibilidad, como digo, no como una carga, sino como una oportunidad, y que está muy cerca de los conceptos que nos comenta Óscar, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de costes de cumplimiento, cargas administrativas y oportunidades de financiación. Yo creo que aquí y por eso he querido incorporar, aunque obviamente la USM está fuera del propio texto de la directiva Omnibus, pero sí que está en el espíritu, es porque lo que sí que se ha visto es que las pymes han sido un poco las grandes perjudicadas de todo este proceso, porque, como digo, ha habido mucho la tentación de que
grandes empresas que estaban en el ámbito de obligación lo que han sido trasladar esas exigencias directamente a las pymes, ¿no? Aunque no tenían ninguna obligación, como he dicho, en ningún caso la CSRD se planteaba por debajo de 250 trabajadores. Desde ese punto de vista, ahora hay un ejercicio de cómo podemos, desde las administraciones públicas, unificar las peticiones voluntarias, que eso para mí es el gran riesgo que podemos tener a nivel de área. Es decir, la VSM puede ser una gran oportunidad para unificar este tipo de peticiones y para simplificar la vida a las pymes, pero eso solamente lo vamos a poder conseguir si hacemos que realmente quienes siguen haciendo peticiones en ese ámbito de voluntariedad, pero digamos que una voluntariedad exigida, si me lo permitís, porque no deja de ser una relación entre clientes o un requisito previo para poder acceder a la financiación, si todos esos agentes que siguen pidiendo cosas, repito, no desde un punto de vista legal, sino desde un punto de vista voluntario, pues digamos que no se avienen a unificar este formato de peticiones. Yo creo que ese es el gran reto en el que tenemos. Para mí la cuestión es, tenemos que ser capaces de que las pymes vean en este proceso también de simplificación de la materia de información una oportunidad. Y si eso es así, y si conseguimos trasladar a esas grandes empresas esa limitación desde el punto de vista de peticiones, lo que podríamos estar es un entorno en el que las pymes tengan esa posibilidad de establecer ese reporte voluntario. Nosotros estamos ya trabajando, es decir, con pymes en Euskadi haciendo reportes en materia de la VSME, porque sí que entendemos que probablemente lo que ocurra es que sea un poco la carta de presentación. Repito, no una exigencia obligatoria, pero sí una exigencia que nos va a permitir unificar o al menos responder a las peticiones que nos puedan venir desde el punto de vista de las entidades bancarias y que, por tanto, desde el punto de vista de las oportunidades de financiación sea un requisito que nos establezcan, como desde el punto de vista de lo que puede estar relacionado con las operaciones y las cargas administrativas en relación a nuestros clientes en el ámbito de la cadena de suministro. Por lo tanto, para mí, la directiva de ley Omnibus tal cual, a las pymes en principio no les debería afectar, y de afectarles les tendría que afectar de forma positiva porque debería reducir este nivel de solicitudes de información. El riesgo que está es que en ese ámbito tenemos que intentar ser capaces de que somos conscientes de que se van a seguir desarrollando peticiones y cómo somos capaces de unificarlas para poderle facilitar la vida y para poder minimizar pues, los riesgos y aprovechar todos esos mecanismos de incentivos que deberían de llegar. Me voy a enrollar un poquito más. En estos momentos, la semana pasada, la Comisión Europea presentó una propuesta de reglamento de aceleración industrial y a lo largo de este 2026 la Comisión Europea también tiene en su calendario de adaptaciones previsto sacar un nuevo reglamento de economía circular. Estos dos reglamentos hablan mucho más allá del concepto de la sostenibilidad como enfoque obligatorio y hablan más de la sostenibilidad como oportunidad de mercado y hablan mucho más de establecer mecanismos, bien sean o por Made in Europe o bien sean mecanismos relacionados con el tema de la sostenibilidad como acceso a mercado en opciones de compra. Ahí es donde tenemos que ver un poco el papel, yo creo, de oportunidad que tienen para las pymes. Y al final es utilizar estos sistemas voluntarios para poder demostrar nuestro grado de comportamiento excelente en materia de sostenibilidad y que nos permita poder acceder a las nuevas oportunidades de mercado que en principio pues se están planteando desde Europa pues como mecanismo relacionado con otras temáticas como puede ser el del mantenimiento del PIB industrial a nivel de la Unión Europea o el aseguramiento de las cadenas de suministro y la autosuficiencia estratégica en relación a materias primas fundamentales. Gracias, José María. Nuria nos pregunta, ¿la Ecotrack está disponible? ¿Podemos consultarla y utilizarla? Sí, está disponible a través de la página web del Consejo de Finanzas Sostenible. Vais a poder acceder. Si no, os lo puedo, mientras igual terminamos, igual hasta os puedo facilitar el enlace. Pero digamos que entrando en la web del Consejo de Finanzas Sostenible de España vais a poder acceder. Es un mecanismo, es un sistema muy sencillito, básicamente es un PDF en el que nos permite poder reportar esos indicadores, que es un poco lo que veis en ese pantallazo. Pero digamos que pues igual mientras seguimos me da tiempo a buscarlo y os lo puedo enlazar directamente. Bueno, pues en principio ya no hay más preguntas, simplemente ahora ya me gustaría comentaros que lo que se desprende de esta ponencia de José María es que el reto no solo es entender la directiva,
el reto es integrarla en la gestión diaria de nuestras organizaciones, ¿vale? Eso requiere una visión estructurada, estratégica, conocimiento técnico, pensamiento crítico, herramientas prácticas. Entonces, desde TUSUD hemos desarrollado y tenemos a vuestra disposición una serie de programas formativos que lo que pretendemos es acompañaros en este proceso de integración a vuestras organizaciones de todos los criterios de sostenibilidad. En este sentido, en la última slides que podéis ver en pantalla, aprovecho este momento para recordaros que este PDF está disponible en la plataforma y os lo podéis descargar, y aquí tenéis el listado de estas formaciones que de alguna manera son importantes porque os acompañan en este proceso de integración de todos estos conceptos. Nuestro programa estrella es el Máster en Sostenibilidad ESG, porque es un programa que te dota al profesional de una visión estratégica. Está integrado por 3 cursos de experto, un curso de experto en sostenibilidad ambiental, otro en sostenibilidad de buen gobierno y otro en sostenibilidad social. Teníamos una pregunta de Guillén que comentaba que se estaba cuestionando inscribirse a nuestro máster. Yo lo animo, ¿vale? Sí que es verdad que estamos en un proceso este año que, como muy bien dicho José María, estamos en un proceso de navegación. Estamos un poquito donde se están asentando muchos conceptos. Nuestro sistema pedagógico, lo más destacable y lo más recalcable es que podemos establecer un networking con todo un panel de formadores, de tutores, entre los que está José María Fernández y otros profesionales de la misma índole, que de alguna manera os van a poder acompañar en este proceso, incluso resolviendo dudas personales que tengáis en vuestro ámbito empresarial. Todo este equipo de docentes están al día de todas estas actualizaciones, están al día de las últimas noticias relacionadas pues, de FRAC y, por supuesto, va a ser de gran utilidad para acompañaros en este proceso. También tenemos, aquí tendréis todo el listado, también tenemos algún curso en modalidad virtual más focalizado a temas en concreto. Quiero destacar uno muy focalizado a todos los estándares VSME para pymas, a los cuales se ha referido gran parte de la presentación José María. También comentaros que si aparte de formación necesitáis cualquier servicio de consultoría en sostenibilidad y desarrollo sostenible, también TUSUD dispone de un departamento que os puede ayudar en este caso. Antes de despedirnos, me gustaría invitaros a que a través de este QR que veis en pantalla podáis contestar a un pequeño cuestionario y que de alguna manera nos autoricéis a manteneros informados de nuevos eventos, de nuevos webinars que podamos hacer a lo largo de este año y que de la misma manera pueden continuar siendo interesantes y de valor para todos vosotros. Antes de despedirnos de la despedida definitiva, por favor, y damos también tiempo a José María si encuentra ese link, vamos a resolver, vamos a responder a esa pequeña encuesta. Vale, simplemente, María Ángeles, comentar que en el propio mensaje de Nuria, en la respuesta ya tenéis el enlace de dónde está el acceso al EcoTrack. Pero eso no quita, como bien dice María Ángeles, a que dediquéis ese minuto a dedicaros a responder la encuesta. Vamos a esperar 2 minutos, por favor, contestar a esta encuesta y ya nos despedimos hasta el próximo evento.